Bien, hoy vamos a ver un tipo de sucesiones particular que son las progresiones aritméticas. Fijaos, aquí tenéis dos ejemplos de progresiones. Una progresión que tiene los siguientes, donde tiene los siguientes primeros 6 términos: 2, 5, 8, 11, 14, 17. Diga usted cuál es el siguiente. Lógicamente, 20, 23, 26, así sucesivamente. Fijaos que lo hemos, a partir del primer término, del 2, voy sumándole 3 en 3. 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 3, 14, 14 más 3, 17, 17 más 3, 20, 20 más 3, 23, 23 más 3, 26, y así sucesivamente. Bien, vamos a ver aquí en la segunda, en la B. Pues bien, en la B veo que es los términos. El primer término, muy importante, el primer término, y el orden que tiene el primer término es 120, 140, 160, 180, 200, 220. Fijaos un detalle que hay entre estos dos términos. ¿Cómo construyo cada uno de los términos? Pues fíjate que conociendo el primer término, el resto de términos los voy a conocer rápidamente. Es sumándole 20. 120 más 20 pues hacen 140. 140 más 20, 160. 160 más 20, 180. 180 más 20, 200. 200 más 20, 220. 200 más 20 más 20, 240. 240 más 20, 260. Y así sucesivamente. Ahora viene el siguiente. El siguiente término, conozco que el primer término es el 9. Vamos a ver qué pasa con el otro. 9, 7. El segundo término es 7. El tercer término es 5. El cuarto término es 3. El quinto término 1. El sexto término menos 1. El séptimo término menos 3. El octavo término menos 5. Y así sucesivamente. Fijaos que me he dado cuenta de un detalle. ¿Cómo se construyen los términos? Pues restándole 2 o sumándole el número negativo menos 2. 9 más menos 2 más 7. 7 más menos 2, 5. 5 más menos 2, 3. 3 más menos 2, 1. 1 más menos 2, menos 1. Menos 1 más menos 2, menos 3. Menos 3 más menos 2, menos 5. Menos 5 más menos 2, menos 7. Un poco diréis, ay, qué tonto es el profesor. Pues sí, tenéis parte de razón, ¿no? Con que restarle menos 2, 7, 5, menos 2, pero tiene su... Ya veréis que tiene su valor pedagógico. Aquí, pues el primer término es 5,83, el segundo término es 5,87 y el tercer término 5,91, 5,95, 5,99, 6,03. ¿Cómo los construyo? Pues sumándole 0,04 o 4 centésimos. Si esto fuese en euros, pues serían 4 céntimos. 5,84 euros más 4 céntimos, 5,87 céntimos más 4 céntimos, 5,91. Y así sucesivamente. Estas son las progresiones aritméticas. Si os dais cuenta cómo se construyen, por qué se les llama progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas, la peculiaridad que tienen es que se construyen sumándole siempre una cantidad fija de números. Hemos visto que en estos casos son números positivos, en este caso un número negativo que es menos 2, y aquí pues es 0,04 o 4 centésimas. Pues los números pueden ser cualquier número. Entonces aquí tenéis la definición, es una progresión aritmética es una sucesión que pasa de cada término al siguiente sumando el mismo número, positivo o negativo, al que se le llama diferencia de la progresión. Este número no tiene por qué ser un número entero. Ya sabéis que hemos visto 3 tipos de números. Los números enteros, los números naturales y los números naturales, los números enteros, las fracciones, los números decimales, que las fracciones están íntimamente relacionados, y los números irracionales, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver una de las preguntas que me podéis hacer. Oye, Jesús, si yo quisiera obtener el término que ocupa el lugar 100, tengo que hacer, y conozco el primer término y la diferencia, debería de hacer yo
conocer los 98 números restantes, es decir, si son términos 100, conozco el primero, necesito los 98 siguientes para saber los términos, los primeros 99, y luego el que hace el lugar centenario. Pues no. Con esto ya hemos visto que una herramienta muy importante en la clase de ayer, en el vídeo anterior o la última clase, es el término general de una progresión aritmética cuyo primer término A1 y cuya diferencia D es esta. Es muy importante saber el primer término y su diferencia, ¿de acuerdo? Para obtener la expresión, tener cuenta de pasar de A1 a N. Aquí tenéis la definición y aquí tenéis la fórmula. Pero sabéis que yo no soy muy amigo de las fórmulas. A mí me gusta cómo lo voy a deducir. Vamos a saber que lo primero, ¿cómo lo es? Vamos a deducirlo. Aquí tengo mi guión de clase y guión de vídeo, aquí tengo. Conozco el primer término. Y conozco la diferencia, el número, un número que va a ser real, es decir, cuando digo que un número real puede ser natural, entero, un número fraccionario de una fracción o racional o incluso irracional. Y vamos a ver cómo lo construyo. Pues el primer término es el primer término, valga la redundancia. El segundo término, ¿cómo construyo el segundo término? Pues el segundo término lo construyo con el primer término más la diferencia. El tercer término, ¿cómo lo construyo? Lo construyo sumándole al segundo término la diferencia, ese número que está D. Pues mira, ¿cuál es el segundo término? A1 más D. Más D es A1, 2D. Muy importante. ¿Cómo construyo el cuarto término? Pues el cuarto término es al tercer término le sumo la diferencia. Y el tercer término habíamos deducido anteriormente que es A1 más 2D, como viene aquí entre rojo. A1 más 2D, 2D más D, como ya controláis bastante bien los términos algebraicos, la suma algebraica sería A1 más 3 veces D. Bien, el quinto término, ¿cómo se forma? El quinto término se forma con el cuarto término sumándole la diferencia. El último, le voy sumando, como a cada uno le voy sumando la diferencia, le sumo la diferencia, pues D. Pues el cuarto término es el cuarto término. ¿Qué expresión habíamos deducido anteriormente? Pues que era el primer término más 3 veces la diferencia. Pues el cuarto término, como es el primer número más 3 veces la diferencia, y le sumo en otra ocasión otra vez más la diferencia, pues el primer término más 4 veces la diferencia. El sexto término, ¿cómo formo el sexto término? Pues el sexto término, pues lo formo sumándole al quinto término la diferencia. Y el quinto término hemos llegado que era igual a 1 más D. A1 más D lo tenéis aquí, el quinto término, más la diferencia que es A1 más 5 veces D. 4 veces D más D es 5 veces D. Fijaos un detalle, una propiedad muy bonita. Fijaos, 1, 0 veces la diferencia. 2, una vez la diferencia. 3, 2 veces la diferencia. 4, 3 veces la diferencia. 5, 4 veces la diferencia. 6, 5 veces la diferencia. Fijaos que siempre es el primer término menos, una vez menos, este término de la diferencia. ¿Cómo calcularía yo el término enésimo? Pues el término enésimo, es decir, el que ocupa n lugar, por ejemplo, el que ocupa el lugar 100, pues sería el primer término menos n menos 1 por d. Y aquí tengo el término general. El término general, pues también, por ejemplo, si quiero saber el término que ocupa el lugar 1000, ¿no? El lugar 1000, pues cojo el primer término, hay que conocerlo, sí o sí. Primer término más 1000 menos 1, 999. 999 por la diferencia, como aquí habéis podido ver en esta resolución de clase. Vamos a aplicar esto a una progresión. Bien, vamos a una progresión geométrica aritmética donde se conoce el primer término, ¿vale? Y se conoce la diferencia que es 3. El primer término es 2 y la diferencia que es 3. Calcula el término que ocupa el lugar 100. Claro, la pregunta retórica, como vosotros decíais ahí en Torre Pacheco. Maestro, tengo que calcular, esto es muy problemático. Tengo que calcular los 99 primeros términos, mejor dicho, los 98, porque el primero ya lo conozco. No es necesario. Con el término general calculado, pues lo puedo calcular. Fijaos que el término general, que es muy importante, pues yo cojo el primer término más n veces 1
¿De acuerdo? Primer término más n menos 1 por d. Yo cojo el primer término, ¿cuánto valía? Primer término menos n menos 1 por la diferencia. El primer término, según la hipótesis, era 2. Pues aquí pongo un 2. La diferencia, según la hipótesis, 3. n menos 1, 3. Aquí, como sabemos ya trabajar con términos algebraicos, ya habéis tenido buenos resultados, pues yo multiplico 3 por n, 3n, 3 por menos 1, menos 3, 2 menos 3 es menos 1 y el término general a n igual 3n menos 1. Pero claro, el objetivo de este problema era calcular el término que ocupa el lugar 100. Pues yo sustituyo donde ponga n, 100, pongo el término 100, donde ponga n, pongo 100. Y este es el término general. A 100 es 3 veces 100 por menos 1. 3 veces 100, como tenemos que controlar bastante bien la jerarquía de operaciones. Primero hago la multiplicación, 3 por 100, 300, menos 1 es 299. Luego, otra forma que podéis hacerlo vosotros. Otra forma, un truco, pero claro, es raro en un examen, os voy a pedir que sepáis el término general, Por lo tanto, hay algún pícaro que puede decir, pues el término 100 yo te lo voy a resolver sin el término general. Pues me he dado cuenta que el primer término sería el primer término, y como esto siempre es una unidad inferior a esto, es 99 veces la diferencia. Sustituyo, como habíamos dicho, el primer término valía 2, y la diferencia 3. 3 por 99 es 3 por 9, 27, me llevo 2, 3 por 9, 27 y 2 son 29, 297 más 2, 299. En ambos casos, pues tengo este tipo de estos. Pues bien.